Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Samir Peña, soy estudiante de CEDO y voy a hablar de algunas maniobras de cadera y maniobras de coordinación dinámica. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Cristian Samir Peña Guzmán, alumno del CEDO de Semiología. Hoy voy a hablar sobre la maniobra de apertura de Bowman. El paciente tiene que estar en decúbito dorsal, en este caso es un menor. Lo que vamos a hacer es poner nuestras manos en las espinas ilíacas anteriores y vamos a ejercer presión de adentro hacia afuera. Esto para descartar proceso lumbosacro. Ahora, para la maniobra de cierre o de Erickson, ponemos nuestras manos en la misma posición, paciente de cúbito dorsal, sobre las crestas anteriores, pero en este caso vamos a ejercer presión de afuera hacia adentro. Esto para ver si hay dolor en el ligamento sacroiliaco. Ahora, para la maniobra de Wilson, que consta de dos tipos, le pedimos al paciente que ponga sus manos en esta posición y que se siente. Si hay dolor en este sector, en la parte lumbar, es positivo. Le decimos que se acueste y si siente dolor al acostarse, es positivo para el Wilson 2. Esto de aquí nos va a permitir clasificar el dolor lumbar de las otras clases de lumbalgia. Para la maniobra de Lewin, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal. Le pedimos que por favor cruce sus brazos sobre su tórax y después que flexione sobre su raquis, o sea, que se siente. Si siente dolor al sentarse, es la parte 1 de Lewin. Le pedimos que se acueste con las piernas flexionadas. Si siente dolor al acostarse, es positivo para el Lewin 2. Esto de aquí nos permite clasificar las lumbalgias de los otros tipos, la lumbalgia mecánica de los otros tipos de lumbalgia. Ahora, continuamos con la maniobra de la R. El paciente tiene que estar nuevamente en decúbito dorsal, posición neutra de las manos. Nos vamos a dirigir a lo que vendría a ser sus miembros inferiores. Ponemos nuestra mano craneal sobre lo que vendría a ser la rodilla y nuestra otra mano caudal sobre lo que vendría a ser el calcáneo del pie. Flexionamos la rodilla, elevamos una leve aducción, luego llevamos la rodilla hacia el exterior, una rotación, y llevamos lo que vendría a ser el talón o el calcáneo del pie hacia la línea media de su cuerpo. Si el paciente siente dolor, esto nos va a permitir evaluar lo que vendría a ser la articulación coxofemoral y la articulación sacroiliaca. Si hay un dolor en la articulación coxofemoral, nos puede indicar artrosis de cadera. Bueno, ahora continuando con la maniobra de Thomas, que generalmente se usa en deportistas lastimados. El paciente va a adoptar una posición de cúbito supino dorsal. Ponemos nuestra mano en lo que vendría a ser la parte lumbar en posición supina. Flexionamos el miembro sano, vamos a suponer que este es el miembro dañado. Vamos a flexionar fuertemente hacia adentro. Y si la maniobra de Thomas es positiva, va a haber una flexión de lo que vendría a ser la rodilla en un ángulo de 30 grados, lo que nos va a indicar una tensión de los músculos de la cadera o un acortamiento del psoas ilíaco. Bueno, continuando con nuestras maniobras de cadera, hoy nos tocaría hacer las maniobras de pediatría. En este caso sería la maniobra de Dr. Nally. Vamos a suponer que este niño es un recién nacido. El paciente
nosotros tenemos que flexionar sus rodillas en un ángulo de 90 grados, las dos. Nuestro pulgar apoyándose sobre su rodilla y nuestro tercer dedo sobre el trocánter mayor. No alcanza. En este caso tenemos que hacer una flexión, una rotación, y va a ser un clac en el recién nacido para retornarle positivo. Y si aducimos, nuevamente se va a dislocar. Flexión, acomodamos la dislocación. Aducción, se disloca de nuevo. Esto es para evaluar la dislocación del recién nacido, porque hay niños que nacen con el miembro dislocado. Continuando, nos tocaría la maniobra de Barlow. Lo mismo para un recién nacido. En este caso ponemos nuestra mano sobre la pelvis, la rodilla en un ángulo de 90 grados. Hacemos presión y aducimos. Habrá un deslizamiento de la articulación y podremos sentir un slap. Esto nos indica una luxación de rodilla y es para evaluar la dislocación también. Esto si se siente el desliz, da para Barlow positivo, pero esto se cura conforme pasan los días. Continuando con mi parte, ahora vamos a hablar sobre el examen de coordinación dinámica. Primero empezaremos con la maniobra de Romberg, que se divide en Romberg simple y sensibilizado. El Romberg simple, le pedimos al paciente que por favor se ponga se pare y que junte los pies. Primero con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados. Luego, para empezar con el Romberg sensibilizado, le pedimos al paciente que por favor avance un paso y que se detenga. Primero con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados. Para otra variante del Romberg, el paciente puede apoyar su calcáneo del pie sobre la rodilla. Primero con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Normalmente el paciente tiene que tener una buena coordinación propioceptiva y laberíntica y realizar leves oscilaciones, o sea, se tiene que mover levemente. Ahora, continuando, nos tocaría la maniobra índice-nariz. Le pedimos al paciente que por favor flexione su brazo hacia afuera, que mantenga el dedo índice extendido y que toque su nariz. Inicialmente con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados. Se lo puede hacer con ambos brazos para ver qué tal está su coordinación. En todo caso sería así. Esto para evaluar lesión cerebelosa. Ahora, continuando con las maniobras, hablaremos sobre la maniobra talón-rodilla. Le pedimos al paciente que por favor abduzca su rodilla y que haga un movimiento de flexión y aducción y que toque la parte anterior de su rodilla contraria. Esto puede alternar en velocidades. Le podemos pedir que sea más rápido, más lento. Le pedimos que alterne la otra rodilla, la otra pierna. Y esto también es para evaluar lesión cerebelosa. Buenos días, soy el estudiante Juan Camilo Sandoval Arancilla de la materia de semiología del grupo C2 y en este video de semiología neurológica les voy a explicar todo lo que son
reflejos superficiales y también la primera mitad de lo que serían las marchas. Ahora yo pasaré a hablarles acerca de los reflejos. Los reflejos son acciones del sistema nervioso en el cual nosotros podemos llegar a evaluar distintas secciones del mismo. Ahora, el siguiente reflejo que veremos tiene que ver con el abdomen. Para este reflejo tenemos que, con un objeto Roma, vamos a ir trazando, por así decirlo, a nivel de los distintos cuadrantes del abdomen, buscando el reflejo de la cicatriz umbilical, que son contracciones como tal. Pasaremos primeramente sobre el ombligo y por debajo del ombligo, buscando ese reflejo de la cicatriz umbilical. En este caso, el paciente, como se puede referir, tiene una cicatriz, por lo tanto ha sido operada recientemente, por lo que la zona anterior del abdomen va a estar anestesiada. Pero como se puede llegar a ver en los costados del abdomen, se puede ver un reflejo ante la técnica. Por lo cual, en el caso de que no haber estado anestesiada, la cicatriz umbilical pudo haber estado demostrando aún más ese reflejo. ¿Qué vemos con estos reflejos? Arriba del ombligo nosotros podemos llegar a evaluar lo que sería la T8, T9 y T10. Por debajo del ombligo analizaremos lo que sería la T11 y la T12. Ahora yo les voy a hablar acerca de un reflejo el cual nosotros podemos llegar a conseguirlo golpeando la parte interna del músculo superior en los hombres. Lastimosamente no podemos utilizar algún paciente de ejemplo, debido a que para este reflejo tenemos que ver el movimiento de lo que sería el músculo cremaster, cual es un músculo que con íntima relación con los testículos, pero sí los voy a explicar. Al golpear la parte interna del muslo que ya he dicho, veremos una elevación del testículo debido al reflejo de este músculo. Y los segmentos de la médula relacionados con este es el S2 y S3. Cuando no se ve este reflejo, podemos pensar en dos situaciones. Uno, que es normal en menores de 2 años, ya que recordemos que las vías piramidales no están muy bien desarrolladas a esa edad. O también ya en pacientes mayores a 2 años, incluso adultos, podemos pensar que ya algo más patológico, siendo normalmente afecciones de las vías piramidales o incluso también otras patologías testiculares, como puede ser una torsión de testículos. Pero también tenemos que llegar a diferenciar de que enfermedades inflamatorias como una orquitis o epididimitis no causan una ausencia de este reflejo. El siguiente reflejo del cual yo voy a explicar va a ser el reflejo plantar. Este reflejo, para poder verlo, tenemos que con un objeto Roma empezar de lo que es el talón hasta lo que es la articulación metatarso-falángica del dedo albus. Empezando del talón, yendo hacia arriba. Esos movimientos que nosotros vemos son reflejos normales de un paciente. Si este paciente no presentara esa flexión de los dedos y presentara más bien una extensión, tendríamos un signo de Babinski positivo. ¿Qué significa un signo de Babinski positivo? Significa que las vías piramidales del paciente se ven afectadas, ya que recordemos que con este reflejo vemos los segmentos L5, S1 y S2 de la médula espinal. Ahora pasaremos a hablar acerca de la marcha. La marcha es el resultado de movimientos coordinados que son hechos de manera voluntaria, incluso a veces de manera automática, y tienen una actitud vertical. Los cambios de la marcha nos pueden llegar a dar signos de distintas patologías que tengan que ver con el sistema nervioso, especialmente el locomotor. Marcha parkinsoniana. En la marcha parkinsoniana, el paciente estará con el tronco flexionado hacia adelante, las piernas discretamente flexionadas y sus manos también estarán flexionadas. Y es característico ver que las manos estarán temblando y haciendo una acción como si estuviera contando monedas, junto con sus pasos lentos y pequeños. Marcha en tijera o marcha parapléjica. En esta marcha el paciente camina de manera rígida y espasmódicamente.
con los miembros inferiores en extensión y aducción con tendencia a apoyar el antepié y los dedos gordos dando pasos cortos. El paciente arrastrará estas mismas zonas en el suelo con tendencia a cruzar los miembros inferiores en cada paso. Marcha senil. Esta marcha es lenta y de pasos pequeños. Con frecuencia el talón del pie del paciente avanza pero sin llegar a tocar la punta del otro y el pie se ve como roza el suelo. Esta marcha es frecuente en los pacientes que son de la tercera edad. Marcha hemipléjica o marcha de la guadaña del segador. En esta marcha el paciente veremos que su miembro inferior afectado es rígido en rotación interna, elevando la cadera del lado enfermo. También podemos ver que el brazo afectado permanece en flexión, aducción y no se balancea. Esto es característico en las alteraciones de la vía piramidal. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Camila Silva Valle Durán. Soy estudiante de semiología del grupo CEDO. Yo le voy a hablar sobre las marchas y los reflejos profundos. Bueno, vamos a continuar con los reflejos profundos. Iniciamos con el reflejo bicipital. Vemos a nuestro paciente que se siente que nos presiona su brazo y vamos a poner un ángulo de 45 grados. Ubicamos el tendón del bíceps, la cual se va a encontrar ubicado en la fosa anterocubital. Colocamos nuestro dedo, nuestro pulgar sobre la fosa y vamos a, una vez ubicados, llegamos y percutimos. Aquí vamos a poder observar una respuesta que va a ser la flexión del codo, que va a ser visible y va a ser palpable. Continuamos con el reflejo tricipital, lo cual el paciente, una vez sentado, pedimos ubicar la parte posterior del paciente. Pedimos que nos preste nuevamente su brazo y colocamos un ángulo de 90 grados. Ubicamos y palpamos el tendón del bíceps y percutimos, lo cual vamos a observar una extensión del brazo. Bueno, vamos a continuar con el reflejo braquioradial, lo cual nosotros pedimos al paciente que se siente que nos preste su brazo. Colocamos el brazo en ángulo de 45 grados, lo cual vamos a ubicar el tendón braquioradial. Ubicamos una vez el tendón braquioradial, lo cual pedimos al paciente que su antebrazo descanse sobre su brazo. Y vamos a llegar a percutir, lo cual el resultado va a ser la pronación del antebrazo. Vamos a continuar con el reflejo rotuliano, lo cual pedimos a nuestro paciente que se siente y que esté con sus piernas extendidas. Va a estar en un ángulo de 90 grados. Vamos a ubicar el tendón rotuliano que se va a estar ubicado justo por debajo de la rótula. Lo cual el resultado va a ser que va a producir una contracción del músculo cuádriceps, produciendo una extensión en la pierna. Vamos a continuar hablando sobre la marcha, lo cual yo voy a hablar sobre la marcha con ataxia sensorial. En caso que haya una lección de la conducción de la sensibilidad propioceptora, hay una lección de los nervios periféricos de la raíz dorsal que se va a encontrar ubicado en el cordón posterior o medial, lo cual el paciente no es consciente de la posición de sus extremidades y va a presentar una dificultad para poder mantenerse de pie y poder andar. Lo cual aquí el paciente va a permanecer con los pies separados y al pedir al paciente que junta sus pies y cierra su ojo, el paciente se va a balancear de un lado hacia el otro y va a caer, lo cual esto se conoce como el signo de Romberg. Lo cual acá a nuestro paciente vamos a pedir que cierre su ojo y que junte sus pies con las manos. Aquí vamos a poder observar si el paciente se balancea de un lado hacia el otro, va a ser un signo positivo.
En este caso nuestro paciente es negativo, presenta un signo de Romer negativo. Continuar con la marcha vestibular, lo cual aquí el paciente va a presentar una lesión vestibular, lo cual el paciente al caminar va a caminar inclinándose hacia un lado. Aquí vamos a pedir a nuestro paciente que camine en una dirección recta, que camine hacia adelante y que vuelva cerrando los ojos. Cierra su ojo. Esta marcha también se le conoce como la marcha de estrella, lo cual el paciente no puede seguir la dirección, lo cual al ir y volver va dibujando una estrella. Vamos a continuar con la marcha de correa, lo cual el paciente va a presentar movimientos involuntarios continuos o incluso puede presentar movimientos breves, lo cual va a presentar movimientos involuntarios de las piernas, del tronco y de los miembros superiores. Es como si el paciente estuviera bailando. Y la última sería la marcha polineurítica, la cual aquí va a haber una sección del nervio periférico que va a ocasionar que haya una disminución de la fuerza distal de las extremidades, lo cual el pie va a caer. Al perder el paciente la flexibilidad dorsal del pie, se ve obligado a que el paciente levante la pierna para poder andar. Aquí el paciente no poder flexionar su pie, él se ve obligado a levantar el pie para no poder arrastrar. Un saludo a todos, mi nombre es José Mejía, soy del subgrupo de C2 y en esta ocasión voy a hablarles acerca de la evaluación de los 12 pares craneales. Vamos a comenzar. Recordemos que la pérdida del olfato se conoce como anosmia. La anosmia puede darse de dos maneras, la anosmia unilateral y la anosmia bilateral. Vamos a empezar hablando entonces de la anosmia bilateral, que tiene un valor relativo en el examen neurológico, debido a que este puede ser causado por lesiones inflamatorias o incluso también por lesiones degenerativas de la mucosa nasal. Por el contrario, la anosmia unilateral tiene un valor mayor en el examen neurológico, debido a que puede indicar lesiones en el sistema nervioso, como por ejemplo, tumores en el nivel inferior del lóbulo frontal, que suelen caracterizarse por anosmia unilateral. También se puede dar atrofia óptica del mismo lado y además también de la papila del lado contrario. No olvidar que un paciente con anosmia puede que pase inadvertida la pérdida del olfato. Sin embargo, se va a caracterizar mejor porque también va a perder el sentido del gusto, debido a que en gran parte el gusto depende de las sustancias volátiles de los alimentos. Para la exploración física del primer par craneal pedimos al paciente que cierre los ojos y vamos a utilizar 3 viales con aromas familiares. El paciente debe ocluir un orificio nasal e inspirar profundamente para poder reconocer el olor con facilidad. En este caso usamos café. Ahora vamos a utilizar el aroma de limón, ocluyendo el otro orificio nasal e inspirando profundamente. Y para finalizar tendremos el aroma de vainilla. El paciente debe identificar con facilidad los olores. La exploración del nervio óptico comprende el examen de agudeza visual y el examen de campo visual. Vamos a comenzar hablando acerca de los defectos que se van a dar en el campo visual. Estos son el resultado de las lesiones en los diferentes segmentos de la vía óptica. Una lesión completa del nervio óptico. Puede producirse una pérdida total de la visión o también llamada amaurosis, si la lesión es solamente parcial. Entonces se va a manifestar por esclerotomas o áreas secas dentro del campo visual. También se puede dar ceguera en una mitad del campo visual y a este se va a recibir el nombre de hemianopsia. Colocamos al paciente a una distancia considerada de la tabla de Snellen. Exploramos cada ojo por separado y pedimos al paciente que cubra un ojo para empezar a identificar los caracteres señalándole una línea al azar. Así determinamos la agudeza visual de la línea en cuestión. Para la exploración cercana se efectúa en cada ojo por separado y se produce una tarjeta más pequeña, similar a la de Rosenbaum, y pedimos al paciente que sostenga una tarjeta a 30 centímetros y que lea la línea de caracteres más pequeños que sea capaz.
Se acostumbra a estudiar el tercer par craneal o motor ocular común, el cuarto par craneal o troclear y el sexto par craneal en conjunto, ya que estos se relacionan tanto en su función como en su ubicación. Entonces vamos a recordar que el tercer par craneal va a inervar lo que es el músculo elevador del párpado superior. También va a inervar el músculo recto superior y el músculo recto interno, además del oblicuo menor del ojo. Ahora vamos a recordar que también el tercer par craneal tiene unas fibras parasimpáticas que van a inervar el músculo ciliar, que va a ser el músculo de la pupila, y así va a producir la contracción de la misma. Además, la midriasis va a estar producida por fibras simpáticas que van a proceder del octavo segmento cervical y el primer dorsal de la médula. Ahora vamos a irnos al cuarto par craneal, que va a inervar el músculo oblicuo mayor, y el sexto par craneal o abducen va a inervar el músculo recto externo. Los trastornos ocasionados por lesiones en los nervios oculomotores van a recibir el nombre de oftalmoplegias. Si se afecta la musculatura extrínseca, se van a llamar oftalmoplegias extrínsecas, mientras que si se afecta el esfínter pupilar o el músculo de la acomodación, se llamarán oftalmoplegias intrínsecas. Recordemos entonces que las oftalmoplegias intrínsecas solo van a estar causadas cuando hay un compromiso o lesión en el tercer par craneal. En una parálisis del tercer par, si es total, hay halitosis palpebral. También hay pupilas dilatadas y el reflejo de la acomodación, como es el fotomotor, van a estar abolidos. Si es parcial, se va a comprometer solamente la musculatura extrínseca. La parálisis del cuarto par es difícil de diagnosticar, pero se puede observar que el ojo afectado se va a dirigir un poco más hacia afuera y hacia arriba que el ojo sano. Además, se le va a dificultar la mirada hacia abajo y también hacia el centro, por lo que se le estaría dificultando al paciente el hecho de bajar escaleras. Ahora, en una parálisis del sexto par es fácil de diagnosticar, ya que el ojo se va a desviar hacia adentro, fraccionado por el músculo recto interno que estaría inervado por el tercer par craneal. Vamos a necesitar una linterna para así evaluar el tercer, cuarto y sexto par craneal. Entonces, sujetamos el mentón de la paciente para evitar los movimientos de la cabeza y pedimos a la paciente que mire la luz mientras movemos a lo largo de los 6 campos terminales de la mirada. El quinto par, que son nervios sensitivos y motor, da a la inervación sensitiva de la cara, excepto en el ángulo de la mandíbula, pero también da la inervación de los senos secuenciales, de la córnea, la conjuntiva, la membrana antipánica y los dientes, y también los 2/3 anteriores de la lengua. La parte motora va a inervar los músculos de la masticación, incluyendo los músculos temporales, los maceteros y los pericoideos. La parálisis del quinto par completa se va a manifestar por anestesia de la piel de la hemicara y de la mucosa nasal, también de la mucosa bucal y lingual, del lado correspondiente de la parálisis. Además, la apariencia de los músculos masticadores se van a exteriorizar porque el paciente no puede masticar adecuadamente. Recordemos también que la parálisis del trigémino se va a acompañar de la evolución de los reflejos nasal, corneal y maceterino. Y si la parálisis es bilateral, se manifiesta por la mandíbula caída. La parálisis del quinto par también se acompaña por una disminución de audición por parálisis del músculo del martillo y de trastornos tróficos como úlceras gingivales y caída de los dientes. También se puede presentar la neuralgia del trigémino o el tic doloroso de la cara como síndrome indicativo del quinto par. Este se va a caracterizar por paroxismos de dolor lancinantes en el área de distribución de una o más ramas del quinto par. Ya sabemos que el quinto par craneal tiene 2 ramas, una sensitiva y otra motora. Entonces vamos primero a evaluar la parte sensitiva. Pedimos a la paciente que cierre los ojos para empezar a evaluar toda la parte sensitiva que va a ser la parte del rostro. Le vamos a decir que vamos a tocar en las 3 ramas que tiene, tanto rama térmica, rama maxilar superior y rama mandibular. Primero, preguntando si la paciente es capaz de sentir la palpación, se utiliza alternativamente otros objetos con bordes afilados o bordes romos.
La paciente debe ser capaz de discriminar la función sensitiva simétrica ante cualquier estímulo. Y preguntamos a la paciente si puede sentir los estímulos. El siguiente paso que vamos a hacer para evaluar la parte motora del quinto par va a ser evaluar los músculos de la masticación. Vamos a pedir a la paciente que haga presión fuerte con los dientes para evaluar el músculo temporal y empezamos a sentir y notar el reflejo de un pequeño movimiento del músculo temporal. El siguiente paso va a ser evaluar el músculo macetero. Entonces vamos a observar cómo la oclusión de la boca va a hacer que la contracción se vea mucho más prominente. En el siguiente paso va a ser que abra la boca del paciente y que mueva la mandíbula hacia los lados. Aquí vamos a evaluar los músculos pterygoideos. Para evaluar el reflejo corneano, que tiene dos vías, una eferente y otra aferente, dadas por el quinto y séptimo par. Para esto vamos a tocar suavemente la córnea con un hisopo de algodón en la esclera del ojo. Debe producirse un parpadeo ante la estimulación corneal. El nervio facial está conformado de dos partes. Una es el motor que inerva los músculos de la expresión facial y el sensitivo que va a llevar fibras del gusto a los 2/3 anteriores de la lengua. Y también áreas vegetativas para las glándulas lagrimales y para las glándulas salivales, tanto las submaxilares como las sublinguales. También es importante recordar que la parálisis facial puede ser de dos tipos, tanto la central como la periférica. La periférica entonces compromete ambas vías del nervio facial y afecta a todos los músculos de la expresión facial. El ojo no va a poder cerrarse y al intentar hacerlo aparece el fenómeno de Bell. Este fenómeno está caracterizado porque el globo ocular se va a desplazar hacia arriba cuando el paciente intenta cerrar el ojo con la parálisis. Entonces vamos a evaluar el séptimo par. Este tiene una parte eferente y otra aferente. Para la parte deferente vamos a observar los músculos de la cara. Entonces vamos a primero la asimetría de la cara. Hay que observar que las cejas estén a la misma altura, que los ojos estén en la misma altura, alas de la nariz y la comisura de la boca. Luego le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos con mucha fuerza y vamos a hacer una contraposición para que podamos observar que estén bien. Luego le pedimos que lee los párpados, las alas de la nariz y luego le decimos que sonría, enseñando los dientes. Y finalmente le pedimos que infle los carrillos. El nervio auditivo o el octavo par craneal está dividido en dos ramas, el coclear de la audición y el vestibular, que este es de más que todo del equilibrio. En el examen físico se va a poder observar dos tipos de sorderas en la cadena nerviosa o de percepción, debido a lesiones ubicadas en la córnea o en el trayecto del nervio coclear, o sorderas de conducción. Esto se va a dar debido a la oclusión del conducto auditivo externo o enfermedades del oído medio. Al examen físico se puede encontrar vértigos que ya indican un trastorno del sistema vestibular, ya sea en sus receptores, en el octavo par o en los centros nerviosos. Los nervios se van a dividir en dos tipos, en el cual en el laberíntico la sensación de vértigo es muy acentuada y se va a exacerbar con los movimientos de la cabeza. Va a estar acompañada con tinnitus e hipoacusia. Por el contrario, el tipo central, la sensación vertiginosa va a ser un poco más leve y no hay trastornos de la audición. Por lo regular, los vértigos se acompañan de nistagmus, que puede ser también dividido en dos clases. El nistagmus rítmico regular, en las que las oscilaciones son de igual velocidad en ambas direcciones, mientras que el nistagmus rítmico regular, los movimientos son más rápidos en una dirección que en la otra. Tapamos los oídos de la paciente y decimos en voz baja un número a un lado del oído y le pedimos que lo diga en voz alta la palabra que escuchó. Esto lo realizamos en ambos oídos. Prueba de Romberg. Con el paciente en bipedestación, nos colocamos por detrás de ella nuestro pie de apoyo entre sus pies, sin tocarlo. Posteriormente, le pedimos que extienda sus brazos a ambos lados, con las palmas hacia arriba y con los ojos cerrados. Se le indica hacer la cabeza hacia atrás y debemos estar alertas, pues algunos pacientes no son capaces de mantener el equilibrio. Si el paciente pierde el equilibrio, la afección puede tener origen cerebeloso. Finalmente, para evaluarse presencia de vértigo, realizamos la maniobra de Dix-Hallpike.
la cual consiste en provocar nistagmos en el paciente, tras llevar rápidamente su cabeza hasta la posición de sedestación a decúbito e imprimirle un giro de 30 a 45 grados a cada lado. Si el paciente presenta nistagmos, el signo es positivo. En la exploración del noveno par o del nervio glosofaringeo, las fibras de la raíz sensitiva van a conducir la sensibilidad general de la faringe del paladar membranoso de las amígdalas, la trompa de Eustaquio y de la caja del tímpano, y las fibras gustativas para el tercio posterior de la lengua. Cuando hay un compromiso del noveno par, el paciente puede tener dificultad para la deglución, es decir, disfagia, y presentar anestesia de la parte superior de la faringe y del paladar blando. Además, también puede presentar la pérdida de la sensación gustativa en el tercio posterior de la lengua, como también el reflejo nauseoso estaría ausente. También se pueden presentar las neuralgias, en el cual el dolor se va a propagar hacia el oído cuando éste da la excitación de la región amigdalina. Posteriormente, exploramos el componente sensitivo especial de este nervio a través de la percepción de los 4 sabores primarios. Vamos a comenzar con el sabor dulce. Le pedimos al paciente que con los ojos cerrados saque la lengua y con esta fuera le colocamos en la punta de la lengua una sustancia dulce, como azúcar diluida, ligeramente en agua. A continuación le preguntamos al paciente si percibe el sabor que colocamos sin que meta la lengua. Se indicará al paciente que enjuague su boca y continuamos con los otros sabores. Para evaluar la percepción del sabor salado, procedemos de la misma manera que con el dulce. En esta ocasión vamos a colocarlo en la cara dorsal de la lengua. El paciente enjuagará nuevamente su boca. Procedemos a colocar el sabor ácido en las caras laterales de la lengua. Y finalmente en la parte posterior de esta colocaremos el sabor amargo. El décimo par o vago es también conocido como neumogástrico. Tiene una distribución sensitiva que recoge la sensibilidad de la faringe, la laringe, la tráquea, el esófago y vísceras torácicas abdominales. La distribución motora que inerva los músculos estriados del velo del paladar y de la laringe. Además, cuando hay un compromiso unilateral del décimo par craneal, va a ocasionar parálisis de las cuerdas vocales y del velo del paladar ipsilateral de la lesión de la úvula. Se va a desviar hacia el lado sano, al igual que el paladar blando. Además, cuando hay una parálisis del décimo par craneal, hay una pérdida del reflejo nauseoso del lado afectado y puede presentar también disfagia. La parálisis bilateral del nervio vago es incompatible con la vida, ya que también tiene dificultad para la fonación y al intentar deglutir los líquidos, estos son devueltos por la nariz. El reflejo nauseoso va a estar completamente ausente en esta parálisis. Iniciamos pidiendo a la paciente que pueda deglutir. Posteriormente, le pedimos que abra la boca y vamos a necesitar un bajalengua haciendo la interna para así deprimir la lengua y poder observar la elevación del paladar blando y posiblemente provocaremos el reflejo nauseoso. El nervio espinal o onceavo par craneal tiene dos raíces, la raíz interna o vulvar que inerva músculos intrínsecos de la laringe y la raíz externa o espinal que va a inervar el músculo esternocleidomastoideo y la parte superior del trapecio. Cuando hay un paciente con parálisis unilateral del onceavo par craneal, vamos a presenciar que no va a poder girar la cabeza hacia los lados, especialmente del lado sano. Si la parálisis es bilateral, entonces la cabeza va a caer hacia adelante. Analizamos en la inspección la forma y fuerza de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Le pedimos que eleve los hombros haciendo fuerza, nosotros hacia la parte inferior, y también le pedimos que levante ambos hombros. También le pedimos que mueva la cabeza hacia el lado que ponemos nuestra mano, al lado derecho, izquierdo, hacia adelante y atrás. El nervio hipogloso o doceavo par craneal, el último, es el nervio motor de la lengua. La lesión de uno de estos hipoglosos va a producir la parálisis de un lado de la lengua, la cual se va a curvar ligeramente hacia el lado sano. Cuando se le ordena al paciente sacar la lengua, el lado de la lengua se va a desviar hacia el lado afectado. Esto se va a dar debido a la acción del gen hipogloso del lado no afectado. Si es bilateral, el paciente no va a poder sacar la lengua, ni va a poder masticar ni deglutir adecuadamente.
Inspeccionamos la lengua del paciente cuando esté descansando en el suelo de la boca. De igual manera, cuando se encuentre fuera de la cavidad bucal y le pedimos al paciente que saque la lengua y la mueva a los lados, que la curva hacia arriba tratando de tocarse la nariz y que también hacia abajo tratando de tocarse el mentón.